Bendiciones, soy el pastor Roberto Peña. Te presento esta valiosa enseñanza que el Señor me dio la oportunidad de compartir con la iglesia Aliento del Cielo. Es un tema que edificará tu vida, y no solamente la tuya. Por eso te invito a que compartas este tema con al menos 10 personas conocidas, y así juntos poder evangelizar a esta hermosa ciudad de Cartago. También es una forma de poder presentar las verdades de Dios a esta ciudad. Oro para que en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, tu vida sea muy, pero muy edificada. Bendiciones. Entonces, Hechos capítulo 5, verso 1 al 6, dice la palabra del Señor. Pero cierto hombre, llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, abre de signo de preguntas, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, pregunta nuevamente, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Ahí encontramos una cita clásica de la palabra del Señor acerca de la mentira. ¿Cómo quiere Dios que ustedes y yo no digamos mentiras? Cuando usted dice mentiras, ¿a quién le está mintiendo, iglesia? Dice la palabra que el hombre que dice mentiras le está mintiendo directamente a Dios. Vuelvo y le repito, recuerde que todo lo que un hombre sembrare, eso va a cosechar. Si usted dice mentiras, a usted le mentirán. Porque lo que el hombre siembra, eso cosecha. Ahora, ¿qué es la mentira? La mentira es afirmar lo que sabemos que es falso. Afirmarlo como si fuera una verdad. La mentira también es inducir al error. La mentira también es un discurso contrario a la verdad con ánimo de engañar. Esto lo dice el diccionario de Larousse, que es un diccionario secular que usted lo podrá encontrar en cualquier papelería. Y allí en ese diccionario, entre paréntesis, dice esto muy especial. Los que tienen hijos, hay que reprimir severamente la mentira en los niños. Y cierra paréntesis. Esto lo dice el diccionario de Larousse. Tremendo, hermano. ¿Cómo es que el diccionario que el mundo usa le aconseja al que lo lee? No induzca a sus hijos a decir mentiras. Reprenda duramente, severamente, con castigo al hijo que miente. Pero lo doloroso que es, qué dolor es cuando el papá le enseña al hijo a decir mentiras. Diga esto, no vaya a decir la verdad, tiene que decir esto, esto y esto y esto, para que la hermana tal no se dé cuenta, o para que el pastor o la pastora no se den cuenta. Diga mentiras. ¿Qué podremos esperar en un futuro de aquel muchachito o de aquella muchachita, iglesia? Que el cristiano le enseña al hijo a decir mentiras. No importa la edad que tenga el hijo. No importa si tiene 4 años, 5 años, 8 años, 10 años, 12 años, 15, 20, 30, 40, 50. No importa, es mamá y tiene una autoridad espiritual sobre ese hijo. Y si la mamá y el papá enseñan a los hijos a decir mentiras, ¿qué esperanza hay para esos muchachos el día de mañana? Y para la mamá y el papá, ¿qué esperanza hay en el día de la salvación? Ninguna. Porque la Biblia es clara. Los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Yo me encontré eso en el diccionario el día de hoy. ¿Cómo quiere Dios que el padre y la madre no enseñen a sus hijos a decir mentiras? Le repito, la mentira es afirmar lo que sabemos que es mentira o que es falso como si fuera una verdad. Es inducir al error.
Es un discurso contrario a la verdad con ánimo de engañar. Por eso quiere Dios que la mentira salga de cada uno de nosotros. Que ningún hombre en la iglesia diga mentiras. Que ninguna mujer en la iglesia diga mentiras. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor? El convertido a Cristo Jesús se aparta de su antigua forma de vivir y anda en vida nueva. Desecha toda mentira de su vida. Recuerda lo que tantas veces hemos repetido en este lugar. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. La naturaleza del ser humano es la mentira y el engaño. Vaya buscando en su Biblia Efesios capítulo 4, verso número 25. Si usted se considera un hijo de Dios, ¿qué le dice Dios a usted esta noche? Apártate de tu antigua forma de vida. Anda hoy en una nueva vida. Amén, amados. ¿Qué dice Efesios 4 en el verso número 25, iglesia? Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Cuando dice que somos miembros, está hablando de que todos pertenecemos al mismo cuerpo de Cristo Jesús. Usted le podrá mentir a su oreja, usted le podrá mentir a su ojo, usted le podrá mentir a sus pies, diciéndole: pies, no pase porque hay un hueco, cuando no hay nada. No. Igual, cuando usted le miente a un hermano en la iglesia, le está mintiendo a sí mismo. Le está mintiendo, como leíamos en Hechos capítulo 5, ¿le está mintiendo a quién? Al Espíritu Santo. Le está mintiendo a Jesucristo. Le está mintiendo a Papá Dios. ¿Tendremos excusa de parte del Señor, iglesia? No, no tenemos. Ay, yo no sabía que decir mentiras era pecado. ¿Cuántas veces usted y yo hemos leído Efesios 4:25? Yo creo que lo he leído unas 100 veces. O sea que ya sabemos que mentir es pecado. El cristiano, todos ustedes que están esta noche aquí, ustedes deben haber desechado la mentira ya hace años de sus vidas. Ustedes deberíamos estar todos los que estamos aquí caminando como mínimo en el tercer nivel de fe. O sea que oímos que decir mentiras es pecado. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Si estamos en el tercer nivel de fe, nunca más volvemos a decir mentiras. Ni llevamos a los hijos, ni al marido, ni a la mujer a decir mentiras. Decimos siempre la verdad. Pregunta: ¿está usted dispuesto a partir de hoy a decir siempre la verdad? Porque eso es lo que quiere papá. Porque Él quiere salvarnos a cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo creemos, iglesia? Entonces mire cómo Efesios nos habla y nos dice claramente que hemos de haber desde aquí, iglesia, desechado toda mentira. En el verso 24 dice la palabra: y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Cuando hablamos de ser justos, hablamos de que debemos andar cada uno de nosotros en la verdad. El cristiano, el justo, anda siempre en la verdad. No anda más en la mentira, iglesia. Busque Juan capítulo 8, verso 44, por favor. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Quién es Satanás? ¿Quién es el papá de la mentira? El papá de la mentira es el diablo. Él inventó la mentira, él creó la mentira. Y si un cristiano hoy día miente, ¿quién será el papá de ese cristiano? ¿Dios o Satanás? ¿Quién es? Es Satanás. Y si aquel cristiano tiene hijos y ese cristiano le enseña a los hijos a decir mentiras, ¿quién es el Dios de ese cristiano mentiroso? ¿Dios o Satanás? ¿Quién es? ¿Quién es?
Satanás. Entonces, ¿usted quién es hijo? ¿De Dios o de Satanás? Si usted dice la verdad, usted es un hijo de Dios. Pero si usted dice mentiras, usted es un hijo del diablo. ¿Estamos entendiendo esto, iglesia? Esto está muy clarito. Recuerden que Satanás fue el que presentó una falsa imagen de Dios delante de Eva, empujándola a ella y a su marido a cometer el pecado. Satanás llevó a Adán y Eva a cometer el pecado de muerte. ¿A dónde induce la mentira? Apunta ahí, la mentira induce a la muerte. Porque Dios ha dicho, el día que comáis de él moriréis. Satanás dijo, no moriréis, sino que seréis como Dios. Ay, ¿cómo así que seré como Dios? ¿Quién quiere ser como Dios? Todo el mundo alzó la mano. Inmediatamente cayeron en la mentira. ¿Y la mentira a dónde llevó a Adán y Eva? A la muerte espiritual. Dios los echó del paraíso. Si usted dice mentiras y enseña a los que lo rodean a decir mentiras, ¿qué te espera? ¿El cielo o el infierno? El infierno. Fue uno de los primeros pecados que se cometieron en la creación de Dios. Satanás es el padre de la mentira. Y todo aquel que miente es hijo de Satanás. Usted no puede dar lugar a la carne ni defenderse con mentiras. La mejor defensa es la verdad. Ahí se ponga rojo, lo castiguen, lo hagan a un lado. La mejor defensa que ustedes pueden presentar siempre es la verdad. ¿Qué tenemos que hacer? No nos metamos en problemas para no tener que ponernos a decir mentiras. Camine rectico, camine delante de Dios todo el día de su vida y nunca tendrá que decir mentiras. Y siempre usted va a agradar a Dios, que es lo más importante. Amén, amados. Busque 1 Juan capítulo número 1, versículo número 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mire que aquí nos menciona la palabra tinieblas. El que anda en tinieblas anda como iglesia en mentiras. Por eso el domingo Dios nos llevaba a que saliéramos de qué iglesia, de las tinieblas. Las tinieblas trae ceguera, no se ve más allá de la nariz. Las tinieblas trae terror, miedo, susto, pánico, encarcelamiento, angustia, depresión, mentiras. Y el que anda en tinieblas anda como iglesia en mentiras. Por eso usted tiene que sacar su espíritu, su alma de ese lugar de qué iglesia, de tinieblas. Yo saco mi espíritu, saco mi alma de toda tiniebla en el nombre de Jesucristo. Y caminamos como iglesia en la verdad de Dios. Por eso usted debe sentarse, después de que sacó su espíritu, su alma de las tinieblas, diga, yo siento mi espíritu, siento mi alma debajo del árbol de la vida. Sumerge mi espíritu y mi alma en el río de la vida que fluye del trono de Dios. Amén, amados. Eso es algo profético, es algo espiritual. Y eso quiere Dios que usted y yo hagamos. Bebamos de la fuente de vida que es Cristo Jesús, el Espíritu Santo, la palabra de Dios. Por eso dice la palabra, si decimos que andamos en comunión con Él, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué somos, amados? Mentimos y no practicamos la verdad. La mentira es aborrecida por Dios porque destruye la recta comprensión de la realidad. La mentira destruye la recta comprensión de la realidad. No, yo soy cristiano, pero anda en mentiras. ¿Qué hizo Satanás en su vida? Lo engañó y lo puso a qué iglesia, a vivir engañado. Le secó los ojos y lo puso a andar en tinieblas. Aunque tenga los ojos abiertos, ¿cómo lo tiene espiritualmente hablando? Cerrados. Tiene una venda que no lo deja ver. Por eso anda ¿qué? En mentiras y en engaños. Por eso es necesario que usted y yo mantengamos sobrios y despiertos en la congregación, oyendo y escuchando la enseñanza de la palabra de Dios, amados. Quiero que busque el Salmo 119, verso 163.
Recuerde que la palabra dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Si usted me ha hecho mentiras a mí, ¿a quién le dijo mentiras? A Dios. Si usted le ha hecho mentiras a su esposa, a su esposo, a la hermana tal, al hermano X de la iglesia, ¿a quién le dijo mentiras? A Dios. ¿Qué dice el salmista? La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Aquel que tiene comunión con Dios, aquel que tiene comunión con Jesucristo, aquel cristiano que se cree lleno del Espíritu Santo de Dios, debe proclamar y exclamar con todo el corazón lo que dice la palabra en el Salmo 119, verso 163. La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Tenemos que aprender a amar la palabra de Dios. ¿Cuántos son cristianos? De verdad. ¿Qué tiene que hacer usted entonces de iglesia? Amar la palabra de Dios y aborrecer la mentira y abominarla. ¿Qué es abominar? ¿Qué es algo abominable, iglesia? Algo muy despreciable, algo horrible, algo espantoso. Como decir algo, como un vómito. Un vómito es algo abominable. ¿Sí o no, iglesia? Así debemos usted considerar la mentira. Cada vez que usted diga una mentira, diga, uy, me traigo un vómito. La palabra de Dios, tanto en la ley de Dios como en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia, en ambos pactos, Dios nos habla en contra de la mentira. La ley dice que no hay que mentir. La gracia también dice que no hay que mentir. Levítico 19, el verso número 11, dice la palabra del Señor: no hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Si usted observa el título de ese capítulo 19, ¿cuál es? Leyes de santidad y de justicia. Esto hace parte de los 613 mandamientos de la ley de Dios para los judíos. ¿Qué dice la palabra? No hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Todo eso es la ley de los judíos. No, hijo. Sí, era la ley de los judíos, pero este mandamiento pasó a la gracia, que es el tiempo que usted y yo estamos viviendo. Efesios capítulo 4, verso 25, que hace un momento leíamos. Vamos a leer otra vez para que se dé cuenta que esa ley no quedó abolida, sino que esa ley fue llevada a un nivel espiritual aún mayormente comprometedor, más delicado para cada uno de nosotros. Porque dice Efesios 4, 25, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo. Porque todos somos miembros los unos de los otros. Entonces, ¿qué dice la gracia de Dios? ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Que no mintamos los unos a los otros. No le mienta al prójimo. Al prójimo, ¿qué hay que hacer con el prójimo, iglesia? El prójimo hay que amarlo. Dice, ¿amarás a Dios? ¿Sí o no? Primer mandamiento. ¿Cuál es el segundo mandamiento? ¿Amarás a tu prójimo como a ti? Si usted ama al prójimo, ¿le dirá mentiras? No. Si usted no lo ama, le dirá cualquier clase de mentiras y cualquier cantidad de mentiras. Si usted ama de verdad a su prójimo es su hijo, su hija, su esposa, la pastora, el pastor, los hermanos en la iglesia, el inconverso, todos somos su prójimo. ¿Qué tiene que hablar usted con cada uno de sus prójimos? Hablar siempre la verdad de Dios. Nunca hablar mentira ni engaño. Colosenses capítulo número 3, verso número 9, dice la palabra del Señor: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Si usted ya nació de nuevo, usted ya no tiene por qué estar diciendo mentiras, porque la mentira es una obra del viejo hombre, la mentira es una obra de la carne, y usted anda ahora en el espíritu. Sepa que usted diga, no vuelvo a decir mentira. Sepa que usted haga un alto en el camino y diga, llame a su familia, dígale familia, les he mentido, les he engañado, perdón. Por haberle mentido, por haber engañado, por haber enseñado a las hijas, a los hijos,
a decir mentiras. Perdóneme, pero a partir de hoy, en mi boca no saldrá más la mentira. Pida perdón y siga adelante. Entonces la ley de Dios prohíbe la mentira. Y la gracia de Dios, estamos en la dispensación del Espíritu Santo, en la dispensación de la gracia. En la dispensación de la gracia, Dios también aborrece la mentira. ¿Cuánto lo creemos, Señor? Dios aborrece todo camino de mentira, de engaño y perversidad. Quiero que busque 6:16. Ráyalo en tu Biblia. Si no tengo la palabra, ráyalo por primera vez. Proverbios 6:16. ¿Qué dice la palabra? 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Salte al verso 19. Dice allí, el testigo falso que habla mentiras. Ese primer para parte del verso 19 dice, el testigo falso que habla mentiras hace parte de todo el paquete de las 7 cosas que aborrece Jehová y de las 7 cosas que abomina su alma. La mentira la aborrece y la abomina Jehová de los ejércitos. Y si no la aborrece, ¿cómo que usted la va a amar, hermano? ¿Cómo que usted la va a aceptar? ¿Cómo que usted y yo como cristianos y como hijos de Dios nos vamos a refugiar entonces en la mentira, iglesia? Proverbios 6:16 y el verso 19. ¿Qué dice la palabra? 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Leamos todo ese versículo. Verso 17. Los ojos altivos, la lengua mentirosa. ¿Se está dando cuenta? La lengua mentirosa, Dios la aborrece y la abomina. Las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, o sea, el corazón que maquina pensamientos inicuos, ¿cuál es? El corazón que maquina cómo decir mentiras, cómo engañar para que no me descubra. Se desvela, pasa la noche en vela, maquinando cómo engañar a mamá, cómo engañar a papá, cómo engañar al pastor, cómo engañar a la pastora, cómo engañar aquí, cómo engañar allá. Amado, usted es un hijo de Dios, creo yo. Siga leyendo. Los pies presurosos para correr del mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordias entre hermanos. Dios aborrece y abomina estas cosas que acabamos de leer en su palabra. Por eso queridos que nosotros caminamos cada día en la verdad de Dios. ¿Cuánto lo creen que así es? Proverbios capítulo 12, verso 22. Dice la palabra del Señor. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Cuando dice la palabra, pero los que hacen verdad, ¿qué significa? Los que hablan siempre la verdad. Son gente, son pueblos que tienen a Dios contento y feliz. Y Dios dice, ese es mi hijo, yo soy su padre. Pero el que dice mentiras dice, ese no es mi hijo mío, ese no lo conozco. Recuerden que ya está escrito en la palabra. ¿Qué va a decir el Señor Jesús? Apartados de mí, hacedores de qué? De maldad. ¿Hacedores de qué? De mentiras. No, pero Señor, no lo conozco. No, quite de aquí. Dios abomina y aborrece la mentira. ¿Qué le dijo Pedro a Ananías? No has mentido a los hombres con los que has mentido. Quiere decir que usted y yo tengamos discernimiento para que nunca seamos engañados. Porque se levantarán. Ya hoy día andan levantados. Ya hoy día en el mundo encontramos a muchos hombres que no son hijos de Dios, sino que son hijos del diablo, queriendo engañar al pueblo, al hombre, a la mujer, sin importarle nada. Porque ¿cuál es la obra del diablo? Recuerda que Satanás vino a robar, a matar y a destruir. A él no le importa la edad ni ministerio. Él viene a destruir al cristiano. Que la gente del mundo diga mentiras es lo más natural. Porque como dijimos, el corazón del hombre tiende constantemente a la mentira. Mire que a los niños toca decirles, no digan mentiras. ¿Por qué? Porque desde que nacen con el pecado encima. Toca decirles, hable la verdad, diga la verdad, no diga mentiras. A un niño no hay necesidad de enseñarles a decir mentiras. Ellos por naturaleza aprenden, nace con ellos porque su naturaleza es una naturaleza caída.
Ahora cuando la mamá y el papá son mentirosos, el asunto es peor. Porque están dando la herencia más y más mentira. Entonces la situación de aquel niño, de aquella niña, va a ser, hermano, pues algo tremendo, algo, hermano, muy duro para este jovencito el día de mañana después, despojarse de ¿qué? De la mentira. Porque yo a la mamá, yo al papá, en la iglesia, y él los veía como en la iglesia estaban trabajando en el Señor, como en la iglesia, mas sin embargo vivían en mentiras. Entonces esta niña, este niño va a crecer, ¿y qué va a pensar entonces? Que la mentira no es pecado, que la mentira no es nada malo, y van a comenzar a vivir también en ¿qué? En mentira. Dios, por eso, hermano, hay que arrepentirse del pecado, pedir perdón a Dios, apartarse del pecado para poder alcanzar la misericordia de parte de Dios. Y llegaron todos los profetas allí. Danos una palabra de parte de Jehová. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a la guerra o no vamos a la guerra? Y todos decían, vayan, que serán ¿qué? Prosperados. Y dijo él, no hay un varón, un profeta de Dios verdadero que nos diga la verdad. Entonces dice el rey, pues hay uno, lo que pasa es que ese que está es Micaías, y ese cada vez que habla, eso habla mal, nunca profetiza bien. Porque este hombre Micaías profetizaba la verdad, la palabra de Dios. Pero el rey quería siempre escuchar lo bueno, lo que a él le gustaba escuchar. Vaya, será bendecido, tendrá la bendición, las puertas abiertas, venga para acá, vaya para allá, Dios está contigo, serás prosperado, será muy bendecido. Pero cuando llegaba Micaías a hablar la palabra de Dios, le hablaba casi lo contrario. Entonces este rey no le gustaba por eso. Mas sin embargo lo mandaron a llamar y Micaías vino y profetizó la verdad. Le dijo, si van a la guerra, van a perder. Inmediatamente el rey sacó la mano y se la puso encima. Y medio del suelo quizá Micaías le dijo, si Jehová no habló por mí, mañana a esta hora usted tendrá la victoria en la guerra. Pero si Jehová habló por mí, mañana a esta hora usted estará muerto. Inmediatamente fue encarcelado el profeta de Dios. Dice la palabra, primer libro de Reyes, capítulo 22, verso número 20. Dice, y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acaz para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. 21, ojo, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera le inducirás? ¿Cómo le vas a hablar? ¿Qué vas a hacer para convencerle? En pocas palabras. 22, respondiendo el demonio, dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él le dijo, le inducirás y ya lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y mire cómo Dios mismo permitió esto. ¿Por qué? Porque si usted no le cree a la verdad, le va a creer entonces ¿a qué? A la mentira. Y si usted persiste en creer a la mentira, Dios no lo va a obligar a que crea en la verdad. Dios le va a dar muestras, Dios le va a mostrar cuál es la verdad. Pero si usted se empeña o se empecina en que el camino que está es el camino correcto y que el siervo de Dios es el equivocado, Dios no te va a obligar a nada. Miren cómo acá fue engañado por ese espíritu de ¿qué? De mentira, de error. ¿Qué quería el Señor? Ayudar incluso al mismo rey Acaz, ayudar a Josafat, su siervo. Pero ¿qué pasaba con el rey Acaz? No, estaba enceguecido porque estaba dominado por el espíritu de Jezabel. O un demonio de Jezabel tenía aquella iglesia controlado en este momento. Entonces mire cómo un demonio engañó a 400 hombres que supuestamente eran ¿qué iglesia? Profetas. Pero eran profetas como iglesia, falsos. El profeta de Dios no había sido engañado, porque ahí estaba Micaías, que era el profeta de Dios, como él hablaba la verdad. Dice el versículo 28, y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd pueblos todos,
Les digo, si Jehová los trae a ustedes en paz, dijo Micaías, entonces yo soy un falso profeta. Pero resulta que ese Micaías era el profeta de Dios. Y los 400 eran profetas de la iglesia, falsos. Por eso, hermano, es tan importante que usted lea la palabra, atesore la palabra, escudriñe constantemente la palabra. Dios puede permitir que venga un espíritu de error y de engaño a su corazón. ¿Por qué? Porque usted está persistiendo en el pecado. Dios le está hablando, no lo haga más. Dios le está hablando, abra los ojos. Dios le manda mensajeros. Le mandó a la pastora, le mandó al pastor, le mandó a la hermana tal. Usted oyó una prédica por la radio, usted oyó una prédica por la televisión, usted fue a una campaña, escuchó una enseñanza y volvió a la iglesia y lo mismo otra vez, y la otra vez el pastor y luego la pastora, y usted leía en su casa, abría la Biblia y Dios le hablaba por la palabra y hablaba con una amiga y Dios le hablaba por la palabra, pero usted persistió en el pecado. ¿Qué hace Dios? Se hace a un lado. Hay gente que va al culto y oye la palabra y la tergiversa para acomodarla para su conveniencia. No. El hombre de Dios vive la palabra. El hombre de Dios recibe el mensaje tal cual Dios lo está dando, iglesia. Y dice amén, y así es, y se levanta ¿qué? A poner por obra la palabra inmediatamente en su vida. Dios habla, iglesia. Y si usted no hace caso cuando Dios le está hablando, Dios no lo va a obligar. Recuerda que tenemos un albedrío, que es para que usted vaya y haga con su vida lo que a usted le dé la gana hacer. Pero Dios te habla por la palabra. O la obedecemos, o terminamos como terminó acá, matando a los profetas de Dios. Dice el versículo 3, Hechos 5:3 dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿A quién estaba mintiendo Ananías? Directamente al Espíritu de Dios, directamente a Dios. Y Ananías creía que lo estaba mintiendo ¿a quién? A Pedro. Así le pasa a muchos cristianos, no, yo cojo al pastor y lo convenzo. No, yo cojo a la pastora, la convenzo. Yo cojo al hermano lo convenzo. Eso le digo 3 cositas y ya, me comen el cuento, como dicen en el mundo. Amados, Dios nos llama a que seamos siempre sinceros. Recuerda que lo que no se siembre, eso va a que iglesia a cosechar. Salmo 116, el verso número 11, dice la palabra, y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. ¿Por qué? La naturaleza del ser humano es el pecado. Y en medio de ese pecado encontramos ¿cuál iglesia? La mentira. Si usted se acuerda lo que dice Génesis capítulo 5, dice la palabra que el pensamiento del hombre es continuamente al mal. Al hombre le va a quedar más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Pero al Hijo de Dios le queda más fácil hacer lo bueno y nunca vamos a hacer lo malo en el nombre de Jesucristo. Romanos 3:10 dice la palabra, como está escrito, no hay justo ni aun cuantos, iglesia, uno. Verso 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El verso 13, para que avancemos, dice, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición, y de qué más, iglesia, y de amargura. ¿Se da cuenta cómo en la naturaleza del ser humano tendida siempre hacia la maldad? Hablando hoy de la mentira, el hombre tiene por naturaleza decir mentiras. Para muchos es más fácil hablar la mentira que hablar la verdad. Cosa que a usted y a mí como cristianos ya no nos debe estar sucediendo. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo y estamos creciendo en fe. Amén, amados. ¿Qué dice el versículo 18? Dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Por qué el hombre miente? ¿Por qué el cristiano miente? Porque no hay temor. ¿Por qué el cristiano dice mentiras? Porque en él no hay temor. Muchos le pueden tener más miedo o temor a la esposa y al esposo que a Dios. Le tiene más temor a la mamá o al papá que a Dios. Cuando Dios es Dios. Amén. Dios es Dios en los cielos y en la tierra. ¿A quién hay que tener temor y temblor? A Dios.
No temor de miedo, no temor de pánico. ¡Viene Dios, qué susto! No. Un temor de reverencia, de respeto, que lo honre, que lo alabe, que lo exalte a Él como Dios, que en el mundo, en este mundo existe la maldad. En este mundo existen los hombres malos. Y el hombre malo está inclinado siempre, amados, a la mentira, al engaño, a la falsedad, a la hipocresía. El hombre sin Dios es el inconverso y su Dios es la mentira. Todo hombre que no tiene a Dios, a Jesús como su Señor y Salvador, tiene al diablo como ¿qué? Como su Dios y como su Rey y como su Señor. Por eso es necesario que usted y yo, como hijos de Dios que seamos, nos apartemos de qué, iglesia, de toda mentira. Tenemos que renunciar a la mentira. Pastor, ¿cómo hago, hermano, hermanita, hermanito? Ayune, ore, haga un pacto con Dios de que de su boca no saldrá más la mentira. Un pecado, yo les enseño a ustedes que un pecado nunca viene solo. Un pecado viene con más pecados. Entonces, una mentira, ¿vendrá sola la mentira? No, la mentira viene y trae, ¿qué, iglesia? Más pecados. O sea, la mentira puede traer otras mentiras. Porque para respaldar una mentira, ¿qué toca hacer? Decir más mentiras. Para que le puedan creer, redondear toda la bandeja, adornarla con una clase de qué, iglesia, de mentiras, para poder que haya credibilidad en los oyentes. Por eso quiero decir que usted y yo caminemos siempre en la verdad. Dios nos defiende a nosotros. Si usted camina en la verdad, Dios te va a defender. Si usted renunció a la mentira, Dios lo va a defender siempre. ¿Cuánto lo creemos? Isaías 28, el verso número 15, dice la palabra: por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Y mira cómo el Señor estaba reconviniendo, exhortando al pueblo de Jerusalén, al pueblo judío, por la mentira. Pero el pueblo judío, ¿qué había hecho de la mentira? Su propio Dios. ¿Y qué es en ellos? Pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. ¿Será que la mentira protegerá a alguien del castigo de Dios? No. ¿Sabe qué hace Satanás con los que dicen mentiras? Los empuja para que sean, ¿qué? Descubiertos. Porque así paga el diablo a quien bien le sigue. Por eso, hermanos, es mejor caminar siempre en la verdad de Dios. Mire, ¿a dónde llegó el pueblo judío? A pensar que era mejor vivir en la mentira que vivir en ¿qué? En la verdad. A creer que si caminaba en la mentira la misma los iba a ¿qué? A guardar, a proteger o a cuidar. El capítulo 30 de Isaías, allá el Antiguo, en el verso 9 dice la palabra: porque este pueblo es rebelde. Hijos, ¿cómo? Mentirosos. Hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Mire lo tremendo. Mire, hermano, lo delicado del asunto. Dice el versículo 10. ¿Qué dicen los videntes? ¿Qué dicen a los videntes? No veáis que los profetas, no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosa halagueña, profetizad mentiras. La gente va a querer, y mucha gente va a buscar, y mucha gente va a llamar a los mentirosos, y mucha gente buscará a la mentira. Salmo 58:3 dice la palabra: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Usted mire que desde que el hombre nace, está inclinado a qué, iglesia, a la mentira. Cuando usted nació, ¿cómo era? Un impío. Cuando nacimos éramos impíos y íbamos inclinados a qué, iglesia, a la mentira. Desde el vientre de nuestra madre estamos inclinados a qué, a la mentira. Dice el versículo número 4: veneno tienen como veneno de qué, de serpiente, son como el aspid, sordo que cierra su oído. O sea, se les habla, se les enseña, pero ¿qué pasa? No quieren entender ni oír. ¿El consejo de quién? El consejo de Dios.
cómo Dios habla de una y otra manera, pero no quieren oír. No quieren ¿qué, iglesia? Entender. Viven como iglesia, entontecidos por el espíritu de ¿qué? De la mentira. Porque la mentira, ¿qué hace, iglesia? La mentira es como una telaraña, ella enreda. ¿Y cómo termina una persona? Enredada en sus propias mentiras. Que termina el mismo que la iglesia, creyendo en las mentiras que él está diciendo con su propia boca. Termina engañado por sí, por sí mismo, o por su propio corazón que está como iglesia, entenebrecido. ¿Quién hace todo esto, iglesia? Todo esto lo hace el hombre malvado. El hombre malvado te sonríe, pero te dice ¿qué? Mentiras. El hombre malvado te lisonjea con su boca, o sea, te habla como mantequilla, preciosa, precioso, hermoso, etc. Pero después de eso, ¿qué, iglesia? Te clava el cuchillo por la espalda. Porque eso es lo que hace el mentiroso, aquel que es dominado o controlado por demonios. Tenemos que tener mucho cuidado con qué clase de creyentes nos estamos usted y yo reuniendo. Ojo, dice la palabra que por los frutos seremos conocidos y conoceremos a otros. Hay que tener, amados, mucho cuidado. Recuerde que la gente sin Dios es muy peligrosa. Y la gente que dice que tiene a Dios, pero andan en mentiras, son igual que la gente inconversa y son aún mayormente peligrosos. Por eso el Señor Jesucristo fue claro: no todo el que me llame Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Seamos gente sincera, gente que camina constantemente en la verdad. Y toda mentira va acompañada de otros males o de otros pecados. Oseas 4, versículo 2. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Y homicidio tras homicidio se sucede. ¿Qué significa este pasaje, este verso 2? Que perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar, adulterio, son 5 pecados que son, ¿qué, iglesia? Hermanos. El que adultera, perjura, miente, mata y hurta. El que miente, perjura, mata, hurta, adultera. El que hurta, perjura, miente, hurta, adultera. Siempre va a ser así. Así está la palabra del Señor. La mentira, el pecado de mentiras va a traer o va a acompañar de otros males o de otros pecados. Amados, aprendamos a discernir entre la verdad de Dios y la mentira del diablo. ¿Qué les pasará a todos los mentirosos? Dice la palabra en Apocalipsis capítulo 21, verso 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y aquí está hablando acerca de la nueva Jerusalén. ¿Quién va a entrar a la nueva Jerusalén? Solamente los que hablan, los que practican constantemente y viven siempre bajo la verdad. Solamente los que hablan la verdad. ¿Qué les pasa a los mentirosos? Número 1, no entrarán al reino de los cielos. No entrarán a la nueva Jerusalén. No conocerán ni siquiera el paraíso. Y mire cómo Dios coloca al lado de la inmundicia y al lado de la abominación, ¿a quién coloca, iglesia? A la mentira. La abominación es como un vómito. La inmundicia peor que un vómito. ¿Y la mentira qué es? Hermana de la abominación y la inmundicia. Mira lo delicado del asunto, iglesia, que usted siendo un cristiano de años y todavía está caminando en la mentira. Dios tenga misericordia y que cada día usted y yo nos esforcemos por caminar siempre en la verdad de Dios. No importa si ganamos o perdemos, lo importante es andar en la verdad. Y si andamos en la verdad, delante del hombre quizás perdamos, pero delante de Dios estamos en qué, iglesia? En victoria y en bendición. Tenemos el triunfo dado por parte de Papá Dios. Vaya al capítulo 22, el verso número 15
que está allí adelantico. Dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Miren esto tan tremendo. Dice, y todo aquel que ama y hace la mentira. O sea que la persona puede llegar a amar el vivir en mentira. Así como se dice, yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos, yo amo a mi mamá. También puede decir la persona, yo amo la mentira. ¿Lo dice la palabra o no dice la palabra del Señor? Sí, mire, ¿a qué grado llega el ser humano? A amar la mentira. Así como se ama el dormir, como se ama el comer, como se ama la mujer, como se ama el marido, como se aman los hijos, la persona puede llegar a amar. Llega a tal grado de pecado en su vida con la mentira, que llega a amar la mentira. Y es tanto que la misma mentira lo lleva a qué iglesia, a confundir. Y él no sabrá después si lo que está diciendo es verdad o es mentira. Sino que va a caer él mismo en su propia trampa. Engañar y seducido, ¿por qué? Por el espíritu de la mentira. Porque la mentira es un espíritu inmundo, es un demonio. Recuerde que leíamos la semana pasada, segundo el primer libro de Reyes, capítulo 22, verso 21 y 23. Ahí está, que salió en medio de la reunión un espíritu inmundo, una reunión con Dios, y dijo, yo seré espíritu de mentira en boca de los profetas. Le dijo Jehová a Dios, ve y les vas a decir mentiras y los vas a ¿qué? A engañar a todos. Lo vas a conseguir, le dijo Dios al espíritu de la mentira. O sea que la mentira que se dice hoy día es un demonio que viene sobre el cristiano, lo posee, le toma la lengua y lo pone a decir que iglesia, mentira. Dios quiere usar nuestra lengua, pero si lo usamos para decir mentiras, ¿vendrá el bautismo del Espíritu Santo? Claro que no. Porque estamos diciendo que iglesia, mentira. Y eso va en contra de la voluntad, de la santidad de Dios y de su palabra. Por eso el que dice mentiras no entrará al reino de los cielos. Desde al lado de la mentira encontramos a los perros, a los hechiceros, a los fornicarios, a los homicidas, a los idólatras. ¿Cuáles perros? No son los perros que hacen guau guau, ni tienen cuatro patas y una cola. No, habla de aquellos seres humanos que son inmundos, adúlteros, fornicarios, que entregados a toda clase de delito sexual, son los perros del día. Aquellos que se burlan del pueblo cristiano también son catalogados como aquellos perros. Y al lado de aquellos perros, y los fornicarios, y los hechiceros, y los homicidas, y los idólatras, aquí encontramos a los mentirosos. Pero aquel que se llama cristiano y anda en la mentira, esta es la parte más que quiero que usted entienda, que es muy delicada delante del Señor. Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea que los mentirosos, al lado de los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, estarán todos en el mismo lugar, llamado como iglesia, infierno. Los mentirosos serán echados o arrojados al lago de fuego y azufre, o sea, al infierno. ¿A dónde cree usted que podrá llegar con su vida llena de mentiras? ¿Será salvo? ¿Irá a la Nueva Jerusalén? ¿Irá al paraíso? ¿Irá al primer cielo, segundo cielo, tercer cielo? No, amados. Irá solamente a un lugar, al lado contrario donde queda el cielo, o sea, al infierno. Lo acabamos de leer en la palabra del Señor. Por eso, hermano, quiere Dios que usted y yo nos esforcemos y podamos ser más que vencedores, iglesia. Quiero que busque el Evangelio de Juan, capítulo 3, el verso número 17. Dice la palabra, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo
de Dios. ¿Qué encontramos en estos dos versículos? La primera parte del verso 18 donde dice, el que en él cree no es condenado. Dios nos da una oportunidad. Dios es tan bueno, hermano. Dios es tan lindo. Cada día nos da, ¿qué iglesia? Oportunidades. Y con esa palabra que nos está dando Dios a usted y a mí, una oportunidad de salvación. Una oportunidad para que usted y yo crezcamos en fe y avancemos de nivel a nivel. Y que usted y yo podamos ser salvos el día de mañana. Y que podamos renunciar a toda clase de mentiras. Porque recuerde que los mentirosos, vuelvo y le repito, serán arrojados al lago que arde con el fuego y azufre. Pero Dios da la oportunidad al que cree en Él, la oportunidad de ¿qué? De la salvación. La oportunidad de confesar el pecado, de apartarse de Él para alcanzar ¿qué iglesia? Misericordia. Dios es bueno, ¿cuánto lo creemos, iglesia? Amado, debe creer, usted debe creer que Dios es supremamente bueno. Dice la palabra, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Esto lo dice el Salmo número 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Entonces quiere Dios salvarlo, usted de mí, hermano, de ir a sufrir eternamente y para siempre en el lago que arde con el fuego y azufre, llamado en pocas palabras, infierno. Quiere Dios rescatarnos, hermanos, de ese futuro eterno. Quiere que usted y yo vayamos más bien al cielo el día de mañana. Ya que muramos o venga el Señor en la iglesia, por la iglesia, suene la trompeta, seamos arrebatados. Dios nos da, ¿qué iglesia? La oportunidad de la salvación. Proverbios 12, 19, dice la palabra, el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. ¿Cuántos estamos vivos hoy? Todos estamos vivos el día de hoy, pero mañana no sabemos. ¿La vida qué es, iglesia? Como nubes que pasaron, dice la palabra en el libro de Job. Como la neblina de la mañana es la vida del ser humano. Como el labio mentiroso o el que es mentiroso no entrará al cielo. Serán echados ¿a dónde, iglesia? Al infierno. ¿Por qué? Por no vivir conforme a las palabras de Dios, por no vivir hablando siempre la verdad. Por eso quiere Dios, es que usted y yo entendamos, es tan importante y seamos salvos de la ira venidera, porque viene ira, iglesia. Viene ira. A veces hay ciertos padres de familia, usted no, gracias al Señor, pero otros padres de familia ponen a sus hijos a decir que iglesia, mentiras. Yo no creo que usted lo haga. No creo que usted sea tan mala gente para poner a sus hijos a decir mentiras. Pero hay unos padres que sí ponen a sus hijos a decir mentiras. Dice Proverbios 19, el verso 5. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Entonces imagínense, ¿dónde quedará aquel papá que pone a su hijo, a su hija a decir mentiras? ¿Dónde quedará aquel niño o aquella niña que está incitado por su papá cristiano, su mamá cristiana, a que diga mentiras? ¿Dónde quedará? Como dicen por ahí, ¿tienen infierno? Aparte. Proverbios 21, 28. El testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanece en su dicho. O sea, el que oye la verdad, el que oye y obedece la palabra, va a permanecer. Pero el hombre mentiroso, ¿qué le va a pasar, iglesia? Perecerá, va a morir, será despreciado por Dios. Ese hombre mentiroso cerró la puerta. Déjame entrar, que ir al Señor. No os conozco, apartado de mí. ¿A ciudad de qué? De maldad. Al lago eterno, al lago que arde con fuego y azufre, al infierno. Pero Señor, en tu nombre oraba, en tu nombre ujier, en tu nombre serví la cena, en tu nombre evangelicé, en tu nombre muchas veces caí porque el pastor oraba por mí, en tu nombre iba a vigilias, en tu nombre ayunaba, en tu nombre leía la palabra, en tu nombre diezmaba, ofrendaba, en tu nombre predicaba. ¿Qué decir el Señor? No os conozco. Quítate de aquí, no te conozco.
Eres abominable ante mis ojos. Eso es lo que dice la Biblia, ¿sí o no? Punto número 2. ¿Qué debemos hacer los cristianos en cuanto a la mentira que cae sobre nosotros como una tentación, como un espíritu mundo que nos quiere venir a engañar? Busque el Salmo 119, el verso 104, iglesia. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. ¿Qué debe hacer el cristiano en cuanto a la mentira? Según el Salmo 119, el verso 104, aborrecer todo camino de mentira. Aborrecer la mentira, odiar la mentira, exhortar al mentiroso. Usted debe exhortar, reconvenir a aquel hombre, a aquella mujer que le dice mentira. Duramente. Para que se arrepienta. Buscar que esa alma sea salva. Para que deje de decir que hay iglesia. Mentira. Dice el Salmo 119, el verso 128. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Entonces mire que estos dos versículos, el 104 y el 128, dicen exactamente lo mismo. La primera parte, el 104 dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. El 128 dice, por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas. Primeramente, hablemos la palabra. Primeramente, meditemos en la palabra. Primeramente, vivamos conforme a la palabra. Y nunca le demos lugar más a la mentira. Caminemos siempre conforme al mandamiento de nuestro Dios. Porque la última parte del verso 128 dice, y aborrecí todo camino de mentira. Lo mismo que decía el 104, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Quiere Dios que usted y yo hagamos esto, iglesia. No vivamos más, no sigamos viviendo más en el camino de la mentira, iglesia. Aborrezcamos todo el camino de mentira, de engaño y de falsedad. Verso 163. La mentira aborrezco y abomino. Tu ley amo. ¿Qué hay que hacer para no decir mentiras? 164. 7 veces al día te alabo. A causa de tus justos. Proverbios capítulo 3. Verso 5, iglesia. 13:5 que dice, el justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. ¿Cuántos son justos? El justo aborrece la palabra de mentira. Diga, yo a partir de hoy aborrezco toda clase de mentira. En el nombre de Jesús. Debemos aprender a aborrecer toda clase de mentira. Amén, amados. ¿Qué más debe hacer el cristiano? Vaya a Sofonías, capítulo número 3. Dice el versículo 3 del capítulo 3 de Sofonías. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Usted debe evitar, número 2, usted debe evitar la mentira. ¿Por qué? Porque usted hace parte del remanente de Dios que va para el cielo el día de hoy o el día de mañana. Como usted va a ser parte de ese remanente, usted va a dormir tranquilo. En su boca no habrá lengua engañosa. Usted y yo seremos apacentados. Nadie nos va a atemorizar. Pero, si usted vive mentiras, no dormirá tranquilo. La injusticia lo perseguirá. No será apacentado. Y vivirá siempre atemorizado. ¿Quién lo dice? Sofonías capítulo 3, versículo 13, iglesia. Escrito años antes de Cristo. Pero tan legal y tan vigente como hubiera sido escrito hace un minuto atrás. Por la mano de Dios. ¿Quiere usted ver días buenos? Evite la mentira. Evite toda mentira, iglesia. Ahí está claritico en la palabra del Señor. Isaías capítulo 63,
verso número 8. Dice la palabra, porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. ¿Quién es su Salvador? Jesucristo. ¿Y por qué Jesucristo es su Salvador el día de hoy? Porque usted no dice mentiras. Pero si usted dice mentiras, Jesucristo, entonces ¿qué va a pasar? No será su Salvador. ¿Qué dice la palabra? Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Para que Dios y su Hijo Jesucristo sea nuestro Salvador, ¿qué nos toca hacer, iglesia? Nos toca vivir siempre en la verdad y nunca decir mentiras. ¿Qué debemos hacer? Debemos evitar toda clase de mentiras. No existe mentira pequeña, no existe mentira grande, no existe mentira piadosa, no existe mentira evangélica, no existe mentira cristiana, no existe, iglesia. Es simplemente mentira y es una abominación para nuestro Dios y Redentor Jesucristo. Apocalipsis 14, versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero, por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres, como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fallara mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Mira qué lindo. Dios va a sacar, vive y repito, esto va a pasar en la gran tribulación, pero tomamos como ejemplo para hoy. Si escogiera hoy una gran cantidad de cristianos, ¿a quién escogería primeramente? A aquellos que nunca, o aquellos desde que se convirtieron, no han vuelto a decir mentiras, o aquellos que, aunque se convirtieron y mintieron, después de cierto tiempo, hubo un arrepentimiento en su corazón sincero, y nunca más han vuelto a decir mentiras. A esto Dios escogería para llevárselos a donde, iglesia, al cielo. Esto nos sirve usted a mí para pesar nuestro corazón como está delante de Dios. ¿Andamos de mentiras o andamos en la verdad? Tome este pasaje como un ejemplo para su vida el día como cristiano. ¿Habla usted la mentira? ¿Habla usted la verdad? Si Dios va a escoger de la iglesia dentro del cielo a unos para que sean salvos, ¿a quién va a escoger? A aquellos que nunca, o aquellos que se han convertido de todo corazón y se han despojado de toda clase de mentira. ¿Me hago entender, hermano? Punto número 3. Salmo 119, versos 29 y 30. Dice la palabra, aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Dejemos hasta ahí nomás. Se mire, hermano, la bendición. ¿Qué quiere Dios? Que usted y yo caminemos por todo el camino de verdad. Ahora, para ser preservados de la mentira, debemos orar, clamar, gemir, llorar delante de Dios para que seamos guardados y preservados de toda mentira. Usted puede ser tan tentado de decir mentiras que puede llegar a caer en la mentira. Pero si usted ora, si usted es sincero a papá, si usted gime, si usted ayuna, si usted pide a Dios por su misericordia, Dios lo va a preservar. Por eso dice el Salmo, aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. De allí la importancia, y repito, de leer mucho la palabra de Dios. Porque entre más leamos, su fe va a crecer y usted va a aprender cada día a vivir en la verdad. Vendrá la tentación, pero también vendrá el Espíritu Santo y le va a recordar a usted una palabra, un verso de la Biblia, y usted va a poder vencer fácilmente toda clase de ¿qué? De mentira, de error y de engaño. Hay gente que no crea que solamente los que hablan son los que dicen mentiras. Hay gente que cuando diezma lo que no es, como Ananías y Zafira. 100,000 coloquemos 8,000. Ah, el pastor no se da cuenta. No, yo no me di cuenta, ni mi esposo tampoco se da cuenta. Pero ¿quién sí se da cuenta?
Después estoy llorando, ¿por qué no recibí? ¿Qué pasa? Ahí está la sencillito. Estamos robando a Dios en sus diezmos y ofrendas. Proverbios capítulo 30, versos 7 y 8, dice la palabra: dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que mueras. Verso 8, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. ¿Qué le pedía a Gur, el proverbista? Que Dios le guardara de dos cosas. ¿Cuáles dos cosas? Vanidad y palabra mentirosa, y de la pobreza y de la riqueza. Que él pedía: guárdame, Señor, de lo que estamos hablando hoy, de toda clase de ¿qué? De mentira. De toda clase de mentira. ¿Cuál es su oración? Dame plata. O Señor, guárdame de la mentira. Quizás usted nunca ha orado por esto porque no lo ha tenido en cuenta, pero vive mentira. ¿Qué toca hacer a partir de la iglesia? Tener en cuenta, antes de decirle a Dios: Señor, dame plata, diga al Señor, guarda mi lengua de hablar mentiras. Guarda mi lengua de engañar al prójimo. Conclusión. Número 1. ¿Qué les pasa a los mentirosos? No entran al cielo. Son echados y arrojados al lago que arde con el fuego y azufre. Dios les da la oportunidad. Usted mirará si la toma o no la toma. Número 2. ¿Qué debe hacer el cristiano? Dijimos, debe aborrecer la mentira con ayuda de Dios. Número 2. Debe evitar toda clase de mentira. O sea, debemos evitar andar en medio de gente mentirosa. Hágase a un lado, no se contamine. Número 3. Debemos orar para que seamos guardados o preservados de la mentira. Porque a Dios no le agrada. A su nombre. Ahí sentado, cierra tus ojitos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por todos mis hermanos y amigos que escuchan esta enseñanza acerca de la mentira, Señor. Yo te pido que derrames en esta hora tu gracia, tu unción, tu poder. Señor, redargúyelos, convéncelos de juicio, de pecado. Señor, obra en sus corazones grandemente. Derrama de tu gracia sobre cada uno de ellos, Papá Dios. A los hermanos en la fe, Señor, que renuncien a partir de hoy a toda mentira. Ese espíritu de la mentira, yo lo ato en el nombre de Jesús. Explota ese espíritu de mentira ahora. Lo encadeno, lo echo por tierra. Te declaro varón libre, te declaro varona libre de toda mentira. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, derrama de tu gracia y derrama de tu perdón desde la gloria. Espíritu de Dios, redarguye ese corazón que está ahora escuchado esta enseñanza, Padre. Redarguye para que se aparte de todo camino de mentira y de perversidad, porque solamente lo está esperando el infierno. Tiene la boca abierta, en las puertas abiertas, Rey de gloria. Señor, misericordia, misericordia y misericordia. Que al escuchar esta enseñanza podamos darnos cuenta que Dios nos está dando una oportunidad más de arrepentimiento, corazón contrito y humillado. Dice la palabra que Dios no lo va a despreciar. Que si tú confiesas el pecado y que apartas de la mentira, vas a alcanzar la misericordia, y Dios enviará desde lo alto tiempo de refrigerio. Enviará sobre tu corazón paz, gracia, sabiduría, inteligencia, amor, victoria. La sangre de Cristo volverá a cubrirte nuevamente. Bajo la sombra de sus alas podemos habitar tranquilos y confiados. Padre, también te pido por aquel amigo que escucha esta enseñanza, Dios de la gloria. Te pido por ellos, Señor. Ayúdalos, Dios de la gloria. Están en el mundo, Padre. Son tu creación, Dios de la gloria. Están bajo la mano del maligno, Rey de Israel. Pero yo te pido hoy, Padre celestial, porque son tu creación, que toques sus corazones, que toques sus almas, que toques sus mentes, que los saques de las tinieblas y los traigas por tu poder a la luz de Dios, a tu luz santa, a tu luz poderosa, Rey de gloria. Señor, perdónalos. Ten misericordia, Padre amado. Ten misericordia, Rey de gloria, de cada uno de los que escuchen esta enseñanza, de tu iglesia.